¿Quieres entender cómo aplicar de manera fácil a tu día a día lo que dice la ciencia sobre los últimos avances a nivel de tu entrenamiento, alimentación, salud en general? Bienvenido a Entrena con Ciencia. En esta serie lo que vamos a buscar es explicar las últimas novedades de los conceptos más básicos a nivel de entrenamiento invisible, es decir, métodos de recuperación no solo en el propio entrenamiento, sino fuera del entrenamiento. ¿Qué hacemos para el descanso? ¿Qué hacemos para la alimentación? ¿Qué hacemos simplemente para entrenar mejor, más a gustos? Y si todavía no estáis entrenando, ¿qué podéis empezar a poner en vuestro día a día para mejorar vuestra calidad de vida desde cero esfuerzo? Así que vamos a ello. Este primer vídeo de presentación lo que quiero utilizar es algo que me llevó muchísimo tiempo y sobre todo que siempre pensé que podía compartir, pero no sabía en qué formato hacerlo o cómo hacerlo y he dicho, vamos al lío. Os voy a compartir la presentación que utilicé para exponer mi TFG. Lo mismo que yo les conté, o quiero compartirlo con vosotros, de mi investigación que hice sobre el entrenamiento invisible en CrossFit. Yo lo hice centrado en todo el área y la población era todos gente que practicaban CrossFit, pero me gustaría, y para eso se nace esta serie, que es extrapolar esa visión científica y esa visión de entender los contextos generales de ciertos temas, aplicar lo que han sido las conclusiones de cada investigación y poder extrapolarlo de alguna manera o intentar extrapolarlo en función del contexto de cada uno, ¿vale? Entonces lo que voy a intentar con esta serie es tanto los hallazgos que hice en esta investigación como lo que yo estoy investigando actualmente para mi disciplina nueva que va a ser el triatlón. Y para simplemente mejorar mi calidad de vida en todos los aspectos, voy a ir analizando lo que dice la ciencia, lo que aplico y mi experiencia, lo que me dice, y también voy a explicar cómo podéis aplicarlo a vuestro contexto y que no siempre todo lo que leáis y todo lo que veis en internet, primero, tiene que ser verdad, puede ser que no, o puede ser que sea verdad en cierta población o hasta cierto punto. Segundo, cómo aplicarlo a vuestro contexto y que hay veces que aunque algo de la ciencia diga que es lo mejor, lo más top, lo más... En vuestro caso igual no lo es, porque no se ajusta al contexto, no se ajusta a cómo sois, a lo que os gusta, a lo que os motiva, a vuestra fisonomía, fisiología, lo que sea, ¿vale? Entonces, que entendamos que porque una cosa sea verdad para todo el mundo, no significa que sea para ti, porque no hay ninguna verdad universal como tal, ¿vale? Obviamente, lo que sí que venimos es a explicar lo que a nivel científico pues son buenas investigaciones. También vamos a entender qué investigaciones a lo mejor no son aplicables a todo el mundo porque tengan una población muy pequeña o porque sea algo demasiado específico o que directamente lo que hemos dicho no se aplica a tu contexto y poder sobre todo traducir todas estas complejidades de vocabulario, de investigaciones, de todo, os lo voy a intentar mascar y dar de la manera más sencilla y aplicable y así aprendo yo, aprendéis vosotros y compartimos, que es lo importante, ¿no? Así que vamos al lío, disfrutad de esta presentación y nada, espero que os guste y que sobre todo la podáis aplicar. ¿Qué hicimos en esta investigación? Lo que vais a ver, no me voy a poner muy específico con las fuentes, ¿vale? Pero todo lo que veis abajo referenciado, todo es los artículos que yo utilicé y la bibliografía que yo utilicé para lo que es el estudio, ¿vale? El ensayo. Nosotros lo que hacíamos era ver esencialmente lo que es dentro del CrossFit, ¿vale? Entonces esto que veis es un poquito lo que era la contextualización de la disciplina del CrossFit. Al final es algo que no sé si lo sabíais, pero no nació como tal, como ¡hala! El CrossFit, disciplina, sino que esto se originó con un fin de preparar a los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, ¿vale? Ese artículo que veis de Meyer et al. En 2017 habla de cómo para fuerzas armadas, bomberos, cuerpos policiales, era un tipo de entrenamiento que lo que les permitía es estar preparados para la mayor cantidad de posibilidades que se les podía dar en su rutina diaria de trabajo, ¿vale? Entonces, el enfoque que da Glassman, que es su creador, es este de un enfoque cuantificable de una noción bien definida de lo que es la aptitud física. Eso es el CrossFit. Frasaza increíble, quote increíble, pero básicamente lo que nos quiere decir es estar preparados para todo, ¿vale? Yo al final aquí explicaba un poquito, sobre todo para poner en contexto a los que me estaban viendo la presentación, que es una metodología de entrenamiento de alta intensidad funcional. Es decir, no es solo como un HIIT entrenamiento que habéis escuchado alguna vez, sino que lo que se busca es, además de ese entrenamiento de alta intensidad, no tiene por qué ser intervalos, sino que lo que se busca es ser lo más funcional posible, ¿vale? Contempla esas 10 capacidades físicas o aptitudes físicas, ¿vale? Entre ellas fuerza, flexibilidad, equilibrio, puntería, potencia. Bueno, le podéis echar un ojo porque vienen las 10 y es verdad que si luego te pones a analizar los entrenos y los ejercicios de CrossFit, están todas. O sea, es muy, muy guay esta disciplina. Y luego te habla un poquito de lo que son los WOD, el tipo de entrenamiento que se utiliza en CrossFit y lo que es la composición, que hay ejercicios de fuerza, base y haltero, ejercicios gimnásticos y ejercicios monoestructurales, lo que conocemos como ejercicios de cardio, ¿vale?
Luego, lo que poníamos un poquito es en contexto la competición y el rendimiento. Los CrossFit Games se hicieron súper populares porque era como espectacular. En pocas semanas antes o incluso en la misma competición era cuando se revelaba a los atletas lo que tenían que hacer. Entonces, tenían que estar preparados para absolutamente todo e incluso para cosas que no estaban preparados, se las ponían ahí, se las lanzaban y ya a tomar por saco. Apáñate como puedas. Entonces, lo guay que tenía esto es encontrar ese punto de equilibrio entre cuánto me preparo, cuánto recupero, tengo que tener mucho cuidado de no pasarme en una de las cosas porque si me paso a lo mejor con la fuerza, los gimnásticos van a ir peor, o el cardio, entonces era como buscar un equilibrio. Siempre se dice que en CrossFit lo que se busca es ser como un 7 en todo, ¿no? Pues lo guay de esto es que, extrapolado a la recuperación, pues como se define, es un proceso que tiene diferentes dimensiones. Dimensión psicológica, física, social, y luego se aplica a nivel intra e interindividual. Es decir, se aplica tú contigo mismo a nivel interior, pero luego tú cómo te relacionas con el entrenamiento, cómo te relacionas con el resto de fases de tu día, de tu vida, el resto de ámbitos. Entonces, sobre todo, lo que se ve es la continuidad. Cómo tú te recuperas y el proceso completo de recuperación en todos estos ámbitos en tu vida a lo largo del tiempo, ¿vale? Al final, el objetivo de la fase de recuperación es restablecer tus capacidades de rendimiento al máximo. Lo que se habla muchas veces del principio de supercompensación es que tú, si tu rendimiento es una línea recta, tú lo que buscas es, para subir tu rendimiento, hay veces que lo que haces es entrenas, tu rendimiento cae, pero luego cuando te recuperas un poquito más alto. Entonces, si lo haces bien y consigues ir enlazando buenas series de recuperación, tu rendimiento va subiendo, no tiene por qué ser de manera exponencial ni lineal, pero te vas adaptando y poco a poco eres capaz de aguantar más volumen y más intensidades, pero porque tu cuerpo se ha recuperado y adaptado bien. Si no te tienes tiempo, o mejor dicho, tienes demasiada carga para tu nivel de recuperación, al final lo que vas a hacer es que en vez de subir el rendimiento, vas a acabar ir bajándolo poco a poco, ¿vale? Pues esto es un poquito un proceso muy complejo, pero lo que yo intenté con este TFG es ver las diferentes modalidades que hay de recuperación, de procesos de recuperación, y evaluarlos, ¿vale? Tipos de recuperación que hay: recuperación pasiva, recuperación activa y recuperación proactiva. Para que entendáis un poquito, la pasiva es todo lo que son métodos externos al sujeto. Masajes, crioterapia. Ahora, por ejemplo, también está de moda, que en ese momento no lo estudié, pero todo lo que es luz infrarroja, luz LED, la sauna, cosas que son externas a ti, ¿vale? Todo eso, recuperación pasiva. Activa, actividad física, compensación fisiológica. Esto lo que quiere decir es lo típico que veis a lo mejor un partido de tenis, que a lo mejor han estado 5 horas y lo primero que hacen es salen y se ponen a pedalear en la bici a lo mejor media hora muy suave. O lo que te dicen, lo típico que escuchas que dices, cuando acabes de correr, anda un poco, no te pares de golpe. Pues este tipo de entrenamiento lo que hace es que, vamos a decir, esas sustancias de desecho y ese residuo que dejas del entrenamiento, pues de alguna manera compensarlo para que no haya tanta sobrecarga después, ¿vale? Una cosa así. Típico día que se dice, es mi día de descanso activo. Lo que se busca en el descanso activo es mover el cuerpo, ¿vale? Pero sin causar esa fatiga. Es decir, estás en la etapa de supercompensación en la que tu rendimiento ha bajado, entonces dejas que vuelva a subir para no seguir bajándolo. Más o menos se entiende, ¿no? Y luego la proactiva. Todo lo que son métodos de meditación, visualización, todo lo que es, por ejemplo, trabajo de psicología del deporte de alto rendimiento. Es típico que veis que muchos atletas ya tienen incluso su psicólogo, muchos partidos, deportes individual. Pues todo este tipo de estrategias también se tienen en cuenta para lo que es recuperación. El entrenamiento invisible se define como eso, las estrategias de recuperación externas al entrenamiento. Es decir, no lo que haces en el propio entrenamiento, sino lo que haces todas las horas después de tu día que no estás entrenando, que son la mayor parte. Entonces, es algo súper importante. Esto, ¿vale? A través de la investigación de Nogueira et al., que fueron mis profesores en aquel momento, y de ellos cogí la investigación, pues lo que busqué es, a través de una herramienta que ellos validaron y que utilizaron en otra investigación, mi objetivo era observar cómo se utilizan esas estrategias englobadas en el nombre de entrenamiento invisible en participantes de CrossFit, evaluar cómo afectan en experiencia, formación, edad, sexo, en el conocimiento y uso de estas estrategias. ¿Qué vimos?
Este fue el total de sujetos que tuvimos en la investigación, ¿vale? 179 sujetos, una edad media de unos 35 años, más o menos 8 por arriba, ¿vale? Pero de media era eso, unos 35. Sexo, la mayoría eran mujeres. Lo que vimos es que un porcentaje alto en referencia con el resto, ¿vale? Era un 15% de León, o sea, de León no, perdón. Un 42% eran de León y el resto eran pues de Madrid, de Gerona y de otras partes de España, ¿vale? Pero que cogimos un grueso fue de la ciudad de León, que al final es donde yo estaba dando clase y donde tenía acceso a más cantidad de gente. Pero luego lo que hicimos es a través, bueno, lo explico ahora más adelante cuál fue el procedimiento, pero pudimos llegar a muchísima gente y la verdad para un TFG esta muestra de 179 personas está muy muy bien. Experiencia en CrossFit. Los porcentajes eran esos. Entre más de un año a menos de 3 años era un 44%, de más de 3 años a menos de 6 horas por semana de entrenamiento era un 58,7%, la mayoría entrenaba en un box, más de la mitad, y el 73% no competían. Eso eran todas las variables relacionadas que miramos en función de lo que es experiencia, ¿vale? A nivel de formación, miramos y realmente la mayoría no tenían ni formación en entrenamiento ni formación en salud. Sí que la formación propia y en redes sociales lo vimos, es decir, ya en ese momento, hace 2 años, todo lo que es formarse a través de vídeos, como lo que estoy haciendo, la gente cada vez le importa más y le da más peso a podcasts, a vídeos de YouTube, a TikToks o incluso Reels de Instagram de gente e influencer que comparten y divulgan científicamente. Entonces es súper importante ese peso y entender que en el futuro, cada vez más, el centro de información va a ser y no va a ser la formación online, que sí, o sea, la formación presencial, que como vemos es un 39% respecto al 71,5%, o sea, es una barbaridad. Poder adquisitivo. Esto simplemente lo que miramos es que la mayoría estaban entre 12.000 a 36.000 euros brutos al año, ¿vale? De ganancias. Esto va a ser importante de cara luego a cómo utilizan ese tipo de estrategias de recuperación. Y más o menos la gente se gastaba de media unos 78 euros. Hay gente que se gastaba mucho más, hay gente que no se gastaba prácticamente nada. Entonces, de media sale algo así para las estrategias que estudiamos. Y luego las áreas de inversión y lo que suele hacer la gente con su dinero, la mayoría van a equipamiento, ya sea material deportivo, ya sea, para que me explico, ropa, zapatillas, en el caso de CrossFit, pues calleras, todo lo que es el equipamiento extra de la actividad, la mayoría de la gente se la gasta en eso. Luego después es en personal de salud, es decir, en fisios, en médicos, etc. Y luego lo siguiente en suplementos. Cuantificación y formación, no mucha gente gasta en ello, pero bueno, luego lo miramos también. Y este fue el cuestionario que utilizamos, espera porque creo, vale. Este fue el cuestionario que utilizamos de lo que os he dicho antes de Nogueira et al. 2021 y lo que se ven son 7 ítems. La escala es una escala Likert del 1 al 10 y simplemente era ver cómo se identifican respecto a estos ítems. Ítem 1 de entrenamiento invisible, asistir a especialistas, pues cuánto del 1 al 10 al mes. Y así se veían todos. Y luego lo que hacemos es una extrapolación de cuáles son las más utilizadas. Y ahora lo vamos a ver. Procedimiento. Lo que hicimos es un Google Form, un cuestionario a través de un QR. Yo lo pasaba también a la gente que veía y que conocía en el gimnasio. Y luego pasé el enlace por mis redes, por todo. Y lo que buscamos es de enero a mayo, mayores de 18 años que hicieran CrossFit. Luego aplicamos con el SPS, el análisis de TED Student, ANOVA y Bonferroni, que realmente aprendí un montón de análisis estadístico y da unos resultados increíbles. Y luego lo que interpretamos es, respecto a la bibliografía que leí y todo lo que estuve investigando sobre el tema y los diferentes métodos de recuperación, pues vimos qué diferencias significativas había respecto a unas, otras y el resto de variables. Para los resultados, y que la verdad no me sorprendió, pero sí que deja claro que, bueno, lo vamos a ver ahora en lo que es la contextualización, los resultados fueron que el descanso es la que más se utiliza, la segunda es la movilidad y la siguiente es la alimentación, sacando un punto y pico a la siguiente, la cuarta, que sería suplementación, luego especialistas, luego cuantificación y lo último eran revisiones médicas. ¿Qué vemos de los especialistas? ¿Vale? Que al final ha sido la que menos se ha utilizado.
Es algo que, primero de todo, se necesita cierta formación y cierta capacitación para poder utilizar todo este tipo de métodos, ¿vale? Y que a lo mejor la gente no los utiliza tanto porque se necesita más capital cada mes para poder decir, oye, me voy a hacer una prueba de esfuerzo, oye, me voy a hacer una revisión con el médico especialista deportivo. Entonces, al final son algo que te va a desembolsar más, es un esfuerzo para la mayoría muy grande, entonces sí que está bien y es algo que el ir poquito a poco formándote te va a poder anticipar a muchas cosas sin necesidad sin necesidad de acudir a estos especialistas, pero sí que estaría bien el hecho de tenerlo en cuenta, porque muchas veces antes de acudir a un fisio, antes de acudir a cualquier prueba que lo que va a hacer es ahorrarte mucho dinero a futuro luego en recuperación, muchas veces tenemos la creencia de que hasta que no me duele, no voy. Y el problema es que muchas veces deberíamos utilizar este tipo de especialistas y este tipo de revisiones de manera preventiva, ¿vale? Que sería lo ideal, no esperar y decir, en el momento en el que ya no puedo más, pues no me queda otra que ir porque si no, no me puedo mover, ¿vale? Esto sobre todo es lo que saqué un poquito de todo lo que estuve leyendo, que al final lo que recomendaban es que deberían usarse de manera preventiva. Pero bueno, entenderemos ahora después por qué no son de los que más se usan. El descanso, que fue el ganador de esta investigación, lo que vemos es que no estaba completamente relacionado con el entrenamiento en el sentido de que sí que se veía que la gente que está más formada y está más actualizada todo el rato, o sea, al final coge más herramientas y entiende los avances que hay a nivel de descanso y cómo poder aplicarlo para una mejora del rendimiento, que es esta revisión que se hizo de Clear et al. En 2021, y lo que vio es que un proceso de descanso correcto en lo que es los Hero y Girls WOD, que son al final unos entrenos en CrossFit que tienen nombre propio, muy interesante. Si algún día hacéis CrossFit entenderéis por qué tienen nombre propio, porque es para recordarlos, ¿vale? Y lo que se veía es que las mejoras que se hacían a través del descanso eran sobre todo a nivel de coordinación y a nivel de sistema nervioso, no tanto a nivel de fuerza o a nivel de rendimiento, porque el estar descansado te vaya a permitir ser mucho más fuerte, sino que para ciertas cosas que se necesitan al final, muchos reflejos, enlazar ciertos ejercicios, ciertas repeticiones, el hecho de tener un sistema nervioso más activo y mejor recuperado, pues daba esa potenciación de rendimiento, ¿vale? En cambio, la gente que no se estaba formando tanto en entrenamiento o que no está actualizada de todo esto, pues no avanza y le faltan a lo mejor esas herramientas, y por eso vimos que había cierta correlación de que la gente que tenía formación pues utilizaba más este tipo de técnicas. Pero yo creo que es más el hecho de el estar actualizado y entender que cada vez el descanso se le da más importancia. Se están viendo todos los avances que hay a nivel de ya no solo estrategias de descanso, sino también luego un montón de, vamos a decir, aparatos para mejorar el descanso a nivel de mantas de peso, a nivel de colchones que se hacen ahora con temperatura, que incluso puedes tener para uno de la pareja una temperatura, para el otro otra, para que se optimice en función de tu cuerpo y de tu temperatura. O sea, esto se está llevando cada vez más al límite, y lo guay de este proyecto al final es que esto que yo vi en el 2024, ahora lo vamos a poder comparar con cómo está actualizándose a día de hoy, y al final es lo guay de todo esto, ¿no? Pero vamos, en ese momento lo que vimos es que había cierta correlación, pero que se veía que el descanso es importante, básicamente, y que era lo que más utilizaba la gente, entonces por algo será. Las revisiones. Enlazo con lo de los especialistas de antes, ¿vale? ¿Por qué es importante y por qué le deberíamos dar un peso más grande, aunque fueron las que menos se utilizaron? Y lo enlazo con los especialistas por esto, porque yo me puse a leer, la verdad que me calenté muchísimo leyendo. O sea, como veis, dentro de la propia investigación hice una revisión bibliográfica de 21 artículos sobre riesgos, factores de riesgo y sobre la incidencia lesional en el deporte, porque al final el CrossFit se tiene como que es el deporte ultra mega lesivo y que es como... Madre mía, es que el CrossFit te vas a matar. Tú vas a un médico, a un fisio, y si no está muy actualizado y no está puesto en todo esto, te va a decir, es que claro, normal, haces CrossFit, eso es, te vas a matar, no sé qué. Pues yo en la investigación y después de leer muchísimo, vi que realmente la prevalencia de lesiones no es nada diferente a deportes como la halterofilia, el powerlifting o la gimnasia, ¿vale? E incluso inferior a carrera de fondo, rugby, fútbol, hockey y muchas otras disciplinas, que tenéis ahí las fuentes, y si alguno quiere le paso el TFG entero y le puedo echar un ojo, porque de verdad
se piensa que es mucho peor disciplina de lo que realmente es. ¿Dónde está el problema y el factor de riesgo real? Que es que hay una muy mala adecuación a la carga. Generalmente la gente empieza y lo que quiere es llegar a esa imagen que ve a través de redes sociales, quiere ser el más pro, el más top, y no es así. O sea, es un deporte que a nivel técnico tiene mucho que aprender, y la mala ejecución técnica luego pues lo pagas. Si lo haces mal y quieres ir demasiado rápido y no te adaptas suficientemente bien y suficientemente poco a poco a esos nuevos movimientos a nivel de movilidad, a nivel de otra cosa que se vio fueron las lesiones previas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de empezar en esta disciplina, porque es algo que el problema no es los ejercicios en sí, es cómo los estás aprendiendo, cómo estás queriendo progresar, y también entender cuál es tu contexto del que vienes, ¿vale? Es súper importante, tanto para CrossFit como cualquier otra disciplina, el contexto siempre es clave. ¿Cuáles fueron las soluciones que vimos? Que tanto una cuantificación de la carga, es decir, un control de la carga del entrenamiento para no pasarte y para dar a tu cuerpo tiempo para adaptarse, es importantísimo. Y luego, de cara a dónde elijas entrenar, vimos que entrenar en un box en vez de entrenar solo, y sobre todo con supervisión y que te individualicen el entrenamiento, es la clave. Es decir, no es lo mismo ir y tú coger una planificación de CrossFit que te da ChatGPT y decir, venga, voy a la locura y en mi gimnasio de turno me voy a poner yo por mi cuenta a aprender y hacer las cosas. No, o sea, la idea es que alguien que tenga experiencia te pueda decir, oye, ten cuidado con esto se hace así, esta posición tal, porque primero te va a ahorrar mucho tiempo en aprender y te va a ahorrar muchas lesiones, ¿vale? Entonces, es lo que vimos. A la larga, gente sin supervisión que al final pues no puede acceder a este tipo de seguimiento individualizado, pues lo que hacía era invierte en revisiones para poco a poco no ver que no se está matando y que está haciendo las cosas bien. Si no tienes capacidad de que alguien te pueda supervisar, por lo menos supervisas de tú mismo y invierte en alguien que te lleve la planificación, o invierte en programas que hay que te van dando unas progresiones específicas para gente que empieza de cero, pero la idea es que vayas poco a poco y entendiendo que esto tiene un proceso de aprendizaje. No es de la noche a la mañana te vas a hacer un experto en esta disciplina, ¿vale? A nivel de cuantificación, que es lo que estoy hablando, lo que se vio es que es súper importante el tema de monitorización, ya sea a nivel individual, es decir, que lo hagas tú mismo, o incluso si vas a entrenar con alguien, los métodos de grabación en vídeo y un análisis posterior es lo ideal, ¿vale? Esto ya lo que hicieron es en diferentes, en un WOD, creo recordar que era el Fran, o no me acuerdo exactamente cuál era, pero lo que hacían era, para poder mejorar y ver a nivel técnico y a nivel de monitorizar cuáles son las cargas de toda la parte del entrenamiento, como al final son entrenos en los que son muy rápidos, hay muchos ejercicios, hay muchas transiciones, lo mejor era grabar el vídeo entero de todo el entrenamiento y luego de ahí podía sacar cuánto tardaba en las transiciones, dónde se le va el tiempo de un lado a otro, o si lo que le cuesta es coger la barra después de hacer unos burpees, o si le cuesta más transicionar de ejercicios de fuerza a un ejercicio gimnástico. Todo esto, lo ideal es verlo a posteriori. Yo, por ejemplo, la gente que llevo los entrenamientos, les pido que cuando puedan que se graben, y sobre todo los ejercicios que a lo mejor no se sienten cómodos o no entienden muy bien qué están haciendo, el hecho de verte, grabarte y acostumbrarte a tener ese feedback es clave, tanto para progresar correctamente como para tener una referencia de cómo estás progresando en el tiempo, ¿vale? Es importantísimo. Luego, predictores de rendimiento. Esto lo que veían estos artículos es qué variables tanto fisiológicas como psicológicas podían determinar que vas a tener un mayor rendimiento que otra persona, ¿vale? Por ejemplo, se vio que una fuerza de sentadilla y una fuerza de tren inferior luego era directamente relacionado con los que eran los mejores atletas en ciertos ejercicios, ciertas pruebas, porque se veía que quien tiene una buena fuerza de base, luego tiene una mejor fuerza aplicada a la halterofilia. Pues esto es importantísimo entenderlo de cara a que si tú a lo mejor tu base no es muy buena, antes de querer empezar a meterte en ejercicios complejos, lo que deberías es plantearte mejorar tu base para que luego todo sea mucho más fácil en la transición. Pero ya no solo te hablo del CrossFit, o sea, yo por ejemplo ahora con el triatlón, pues ¿qué estoy haciendo? Como mi base no es buena de resistencia, me estoy centrando en trabajar bastante la base, y en vez de meterme a hacer series e intentar mejorar en velocidades y en explosividad y en... Vamos a la base. Aprendemos lo que es la ley de Pareto. ¿Qué 80%... Perdón, que le he dado el micro. ¿Qué 80% puedo hacer que me va... O sea, perdón.
qué 20% de cosas me puedo enfocar que me van a dar el 80% de los resultados, ¿no? En vez de enfocarnos en hacer un montón de cosas para un resultado muy, 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 muy pequeño a la larga, ¿vale? Un beneficio a la larga. Y luego también entender nuestras variables fisiológicas, tanto a nivel de composición corporal, es decir, entender qué contexto tienes. Si eres una persona, a lo mejor, como en mi caso, una persona pesada, que voy a empezar a meter mucho ejercicio de impacto y lo que quiero es ponerme a hacer series de sprints súper explosivos, pues igual a nivel articular me voy a hacer bastante más daño que si empiezo más suave, le pongo una carga mayor, en mi caso, por ejemplo, a la natación ahora y a la bici, que tienen menos impacto que la carrera, y poco a poco voy perdiendo peso y me voy adaptando. En el CrossFit, por ejemplo, pues si tú vienes de un pasado de ser halterófilo, pues va a ser mucho más fácil que progreses en esa parte del CrossFit y a lo mejor tienes que ir más suave en toda la parte de gimnásticos, aprender a hacer un buen keeping, o a lo mejor la parte de resistencia porque no has hecho resistencia nunca, entonces para ti lo que son las máquinas y lo que es hacer burpees te supone mucho más. Entonces, entender cuál va a ser tu contexto y tus debilidades para poder atacarlas de mejor manera y que eso te lleve a un mejor rendimiento, ¿vale? Y luego, otra cosa que es súper importante. Estuvimos investigando unas revisiones que hicieron sobre rhabdomiólisis, ¿vale? Que simplemente es una enfermedad que lo que se relaciona es con una sustancia de degradación muscular, entrenamientos que son muy duros o que a lo mejor tú no estás preparado para esa intensidad, que a lo mejor para que alguien que está acostumbrado a hacer entrenamiento de CrossFit no es una intensidad brutal, pero para ti a lo mejor supone demasiado esfuerzo, ¿vale? Pues esto hay que tenerlo en cuenta porque luego va a repercutir a la hora de que, como te pases, tu cuerpo no va a ser capaz de gestionar todas esas sustancias de desecho que se hacen, que se generan con el deporte, y luego lo que produce es esta enfermedad, que lo que es que hay un aumento de esas sustancias de desecho a nivel de degradación muscular que en tu cuerpo no es capaz de procesar, entonces se genera una movida muy gorda, ¿vale? Moraleja, hay que ir poquito a poco y entender que de primera, si no has hecho deporte en 10 años, igual irte a un MURF, ¿vale? Que es 1.600 metros de carrera, 100 dominadas, 200 flexiones, 300 sentadillas y volver a correr 1.600 metros de carrera, pues igual no es lo ideal que sea tu primer entrenamiento, porque igual te mueres allí mismo y el día siguiente estás que no andas en una semana. Pues eso es lo que no se quiere, ¿vale? Con el entrenamiento se quiere poquito a poco. Y nada, o sea, lo que vimos luego también es que la variable de formación y entrenamiento, la gente que tenía esa formación entendía la importancia de todas estas variables, entonces lo utilizaban más, ¿vale? Sencillo. A nivel de movilidad, que fue la que ganó. ¿Qué es lo que...? Bueno, las flechas verdes, como lo he pasado de PowerPoint a otro formato, por eso están así, ¿vale? En el original no estaban tan locos, pero bueno. Básicamente lo que se vio es que la mejora de la flexibilidad y la movilidad lo que hace es reducir el riesgo de lesión. Es decir, tú estás preparando tu cuerpo para que soporte mejor ciertos movimientos y patrones nuevos que, si no está acostumbrado, pues pueden llevar a lesiones más frecuentes, ¿vale? Lo que vimos en la investigación bibliográfica es que las lesiones más frecuentes estaban en hombro, lumbar, muñeca y rodilla. Hombro, al final hay mucha carga, tanto a nivel de gimnásticos como a nivel de halterofilia. Entonces, entender que tener una primera parte de movilidad y un primer trabajo a nivel de compensaciones musculares, a nivel de lo que pone de déficit de patrones funcionales y déficit de movilidad. De primeras, empezar entendiendo cuáles van a ser tus limitaciones, te va a permitir hacer una estrategia de compensación para que poco a poco vayas quitando esa limitación y ganando la movilidad o el rango de movilidad o lo que necesites en ciertas articulaciones o ciertos patrones de movimiento, para evitar las lesiones más frecuentes y poder mejorar de manera, primero, más sencilla y segundo, más rápida, ¿vale? Entonces, la movilidad es parte fundamental y sobre todo es la parte más accesible, ¿vale? Ahora hablaremos de ello. Por ejemplo, el GoWOD es una aplicación, ¿vale? Propone bastantes opciones de ejercicios de movilidad bastante sencillos. La opción de pago te hace lo que son
tanto el antes del entrenamiento y el después del entrenamiento en función de lo que vas a entrenar, pero simplemente como biblioteca de ejercicios para poder utilizarla está muy muy bien y os la recomiendo un montón, ¿vale? Yo la utilicé durante mucho tiempo y ahora pues bueno, ahora yo ya tengo la experiencia y sé qué hacer para ciertas cosas, entonces no me hace falta, pero si estáis empezando y queréis como una biblioteca de ejercicios de movilidad, está bastante bien. Siguiente, la alimentación. ¿Qué se vio y qué es súper curioso en el CrossFit, ¿vale? El gasto calórico es muy alto, es decir, es una disciplina que al final son altas intensidades, intervalos, necesitas una frecuencia cardíaca, o sea, se lleva la frecuencia cardíaca y el VO2 max a tope, entonces es un entrenamiento que necesita mucho aporte a nivel de calorías, pero hay una o sea, la mayoría de gente entrena con deficiencia a nivel de calorías y es que encima cada vez lo que se veía es que tú entrabas a entrenar a CrossFit y en vez de comer más, lo que buscaban es, como yo quiero adelgazar, voy a empezar a hacer más entrenamiento, pero voy a comer menos. Entonces lo que se veía era que a nivel de micronutrientes, no solo en mujeres, porque hay una investigación que se hablaba de mujeres, pero en general, muchas de las pájaras que dan en CrossFit o mucha de la gente que de repente busca un cambio físico y una bajada de grasa y lo que obtienen es que están entrenando más que nunca, pero lo que tienen es que o no bajan peso o incluso que tienen un efecto rebote porque su cuerpo les pide comer más y como están en un déficit obligado, de repente se pegan un atracón y luego suben más de peso. O sea, hay que entender también que si tú estás gastando y comiendo aquí y de repente empiezas a gastar más y meter menos, estás creando un déficit calórico enorme y a lo mejor lo que necesitas es simplemente empezar a entrenar más, pero comer lo mismo o comer un pelín más de lo que piensas, pero ya hay un déficit calórico porque estás gastando mucho más de lo que te piensas. Entonces, que hay que tener cuidado con esto porque una baja ingesta ya no solo que no te va a dar mejor rendimiento, sino que vas a crear unas alteraciones fisiológicas porque vas a estar como en un estado de alerta que no vas a conseguir lo que principalmente buscas, que la mayoría al final con el CrossFit es voy a perder de peso, me voy a poner más en forma, entonces que esto hay que tenerlo súper en cuenta, ¿vale? Y lo que se veía era que tanto una preparación específica como una evaluación específica del contexto, lo que hacía era que se viera que lo que necesitas es, yo peso tanto, mi contexto es tanto, quiero subir, quiero bajar, ¿qué quiero hacer? Pues en función de eso adapto de manera individual y va a ser mucho más fácil tanto adaptarte al entrenamiento como poder progresar de manera adecuada y sin lesiones y además conseguir tus objetivos y no frustrarte, ¿vale? Un resumen para que lo tengáis claro. Y por último, la suplementación, que esto básicamente se han hecho investigaciones de un montón de cosas a nivel ergogénico, pero no aplicado al CrossFit. Es decir, estuve leyéndome muchísimo de suplementación deportiva que sí que tiene efectos ergogénicos se han visto en entrenamiento de fuerza, en entrenamiento de resistencia, pero en entrenamiento de CrossFit específico como tal, no había tanta evidencia científica como yo me esperaba. Entonces, yo voy a investigar y me voy a poner a leer a ver si desde el 2024 se han visto nuevos avances y ciertas cosas que puedan de verdad demostrar que hay un mayor rendimiento solo para lo que es el CrossFit, específico en CrossFit, pero si no, igualmente os compartiré y quiero hablar de todo lo que es la suplementación en general para el entrenamiento y para la vida, ¿vale? Que ya tendréis, creo que ya lo he subido el vídeo y si no, lo subiré en breves, de un poquito cuál va a ser mi suplementación en toda esta etapa y quiero ir comentando pues toda la base científica que hay detrás, por qué lo tomo, qué os recomiendo, qué no os recomiendo, pero bueno, simplemente compartirlo con vosotros, ¿vale? Pero de nuevo, lo más importante que se vio es que la evaluación y el contexto es lo más importante. Es decir, ver cuál es tu punto de partida, qué necesitas y a lo mejor tienes un déficit de algo y necesitas tomarte una suplementación específica por algo. A lo mejor vas a hacer un entrenamiento ultra intenso, por ejemplo, me pasa a mí ahora con la preparación del medio Ironman y voy a tener que suplementarme de carbohidratos y de electrolitos para los entrenamientos porque son entrenamientos de larga duración, aunque no estoy acostumbrado y me va a venir bien para mantener mi rendimiento y para no tener esa bajada de esa fatiga y no tener una recuperación adecuada. Pero sobre todo lo más importante es que depende de quién lo tome, por qué lo tome y cuándo y cómo. O sea, hay que entenderlo todo. No vale simplemente veis a vuestro influencer de turno que se toma, yo que sé, cualquier cosa y decís, venga, yo también.
sea, hay que entender qué te estás tomando, por qué te lo estás tomando y todo esto, ¿vale? Entonces, una evaluación es súper importante. ¿Qué se vio con todo esto? Con la investigación, que el buen descanso, la movilidad y la alimentación parecían ser los más frecuentemente utilizados, ¿vale? Son métodos al final los más asequibles. Si os fijáis, el descanso no necesitas nada para mejorarlo, simplemente organizar tus horarios de sueño, intentar mejorar a nivel de estrés para poder descansar mejor, tener siempre pues una hora, si te lo permite, tu día a día, tu trabajo, donde siempre te vayas a dormir a la misma hora, te levantes a la misma hora y que con muy pocas cosas se puede ganar grandes resultados, lo que hablábamos antes de lo de la ley de Pareto. La formación, por ejemplo, es un elemento diferenciador y sí que se vio que la gente que se forma en ámbito de rendimiento, o sea, de entrenamiento, ya sea a nivel de redes, ya sea por una carrera, ya sea porque simplemente le gusta y lee sobre el tema, pues claro, cuanto más sabes, es más fácil que entiendas lo que son este tipo de estrategias y las utilices, ¿vale? No tiene más. Otras variables que se veían, pues la gente que tiene más experiencia y más horas y que al final pues o compite o le está echando, o sea, está dedicando mucho más esfuerzo para su entrenamiento, pues al final como lo que quiere es seguir metiéndole esa intensidad, pues ya se encarga de ver cuáles son las estrategias que puede utilizar para mejorar. A lo mejor la gente que empieza pues no le importa la movilidad, no le importa la alimentación, no le importa, pero porque es normal, también es un proceso. Lo primero es coger un hábito, aprender, ir enganchándote y luego poco a poco ya te metes en progresar, rendimiento, etcétera, etcétera. Pero lo primero es empezar, ¿vale? Y lo que vimos es que formación en ámbitos de salud, qué tipo de formación tenían o incluso el sexo no era una variable relevante, es decir, no había algo que usaran más mujeres que hombres o hombres que mujeres. El tener una formación en salud, puramente en salud, no en entrenamiento, no llevaba a utilizar mucho más de manera significativa que otra gente que no la tuviera. Entonces, bueno, simplemente porque lo vimos y para destacarlo. Con todo esto, ¿vale? El resumen, que no es tanto... O sea, todo esto es aplicado al CrossFit, pero espero que de todas las variables podéis llevaros ya algo que podáis aplicar, ¿vale? Cuanto antes. Mi idea, y lo que quiero que se sirva esta serie, es que todas estas áreas de entrenamiento invisible quiero hacer poco a poco episodios en los que comparemos esa evidencia que yo vi en el 2024 con la nueva evidencia y que lo que hagamos es sacar unos consejos o unas recomendaciones de cada disciplina de que podáis poner a práctica cuanto antes, ya sea en vuestro entrenamiento, en vuestro descanso, en todo. Ya sea en la movilidad, en la alimentación, en la suplementación, en qué podéis tener en cuenta a la hora de empezar una rutina, ya sea de CrossFit, ya sea de gimnasio, ya sea de lo que sea, para poder empezar de la mejor manera, para evitar todos esos riesgos a nivel de lesiones y toda esa... El poder evitaros hacer errores que son muy fácilmente evitables si tenéis en cuenta muy poquitas cosas, ¿vale? Es decir, básicamente lo que quiero es que toda mi experiencia en este campo, lo que nos dice la ciencia nuevo, y sobre todo bajarlo a tierra, porque muchas veces, si os ponéis a leer cualquiera de estos estudios, utilizan muchas veces un lenguaje muy complicado, porque se enredan e intentan explicar las cosas yéndose por las ramas, o utilizan técnicos muy, sobre todo los que hablan de fisiología, de suplementación, pues... Lo que quiero es intentar traducirlo al lenguaje del día a día para que sepáis cómo utilizarlo, cómo lo voy a utilizar yo y también quiero usarme como de conejillo de indias para ir probando lo que veo, lo que me funciona os lo compartiré, lo que no me funciona también os lo compartiré para que vayamos aprendiendo y para que podamos hacer de esta comunidad pues un lugar donde aprender, donde compartir y sobre todo donde mejorar poquito a poco. Que al final, por eso quiero llamar a esta sección Entrena Conciencia, porque no es solo el hecho de utilizar la ciencia para mejorar, sino también el potenciar la conciencia y el entender que el contexto de uno mismo y lo que estéis buscando, vuestros objetivos, vuestro momento vital, eso es lo más importante, no lo que diga un paper científico o lo que diga tu influencer de turno, ¿vale? Sino entender que lo primero que hay que hacer es probarlo en uno mismo y ver qué funciona, qué no funciona. Lo que funciona te lo quedas y lo que no, no pasa nada. Que la ciencia dice que es el ejercicio o el método de entrenamiento más específico, sofisticado, más eficiente, tal, y a ti no te funciona, pues por algo será, ¿vale? Entonces,
Esto quiero conseguir con esta parte, esta serie que vamos a seguir manteniendo en el tiempo, así que poquito a poco, cualquier cosa que queráis que añada, que investigue, si queréis que empiece por alguna sección en específico, si preferís, yo qué sé, me lo invento, suplementación o lo que es el descanso, la movilidad, lo que sea, decídmelo. Si os gustaría que a lo mejor algún tema que no haya tocado, yo que sé, crioterapia o los baños de agua helada o lo de la luz roja o cualquier cosa que queráis que hablemos, dejadlo también en comentarios. Dale un like, chicos, suscribiros, me ayudaría muchísimo a ver que os está gustando el contenido y que poquito a poco vayamos creciendo. Así que muchísimas gracias de verdad por ver, espero que hayáis aprendido algo y nos vemos en el siguiente episodio.